¿Qué haces cuando todo se derrumba? ¿Dónde está Dios cuando el dolor parece insoportable? ¿Alguna vez has sentido que el cielo está cerrado, que tus oraciones no llegan a ningún lado y que todo lo que amabas se desvanece ante tus ojos? Hoy vamos a conocer la historia de un hombre que lo perdió absolutamente todo en un solo día. Un hombre que pasó de la abundancia extrema a la ruina total. Un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de sufrimiento, pero también de fe inquebrantable. Esta es la historia de Job, y su historia podría cambiar tu vida para siempre. Prepárate para un viaje que te mostrará el corazón de Dios en medio de la tormenta más oscura. En la tierra de Uz, al oriente, vivía un hombre llamado Job. No era un hombre común. Las Escrituras nos dicen que era el más grande de todos los hombres del oriente. Imagina vastas extensiones de tierra bajo un cielo infinito, rebaños incontables pastando en verdes praderas. Job poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Su casa era un centro de prosperidad y alegría. Tenía 7 hijos y 3 hijas, una familia hermosa que se reunía constantemente en banquetes, celebrando la vida que Dios les había dado. Pero lo que hacía a Job verdaderamente grande no era su riqueza, era su corazón. La Biblia dice en Job capítulo 1, versículo 1, había en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cada mañana, cuando sus hijos terminaban sus banquetes, Job se levantaba temprano y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. Pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Su devoción era profunda, constante, inquebrantable. La brisa de la mañana traía el aroma de los sacrificios, mientras Job oraba por su familia. El humo ascendía al cielo como incienso fragante. Los siervos observaban con respeto a su amo, un hombre que no solo era rico en posesiones, sino rico en fe. Job era conocido en toda la región. Los mercaderes hablaban de su integridad, los pobres testimoniaban de su generosidad, los ancianos lo respetaban, los jóvenes lo admiraban. Era un hombre completo, bendecido en todo sentido. Pero algo estaba sucediendo en el reino invisible, algo que Job no podía ver ni imaginar. Un día, los ángeles se presentaron ante Dios, y entre ellos vino también Satanás. Una reunión celestial estaba teniendo lugar mientras Job vivía su vida normal en la tierra. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió, de rodear la tierra y andar por ella. Su voz llevaba un tono de arrogancia, como quien busca a quien devorar. El acusador de los hermanos estaba presente ante el trono. Entonces Dios dijo algo que cambiaría la vida de Job para siempre. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios mismo estaba presumiendo de Job. Satanás sonrió con cinismo. Su respuesta fue cortante, llena de veneno. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos y sus bienes han aumentado sobre la tierra. Era una acusación directa. Satanás estaba diciendo que Job solo amaba a Dios por sus bendiciones, que su fe era condicional, transaccional, que si Dios quitaba las bendiciones, Job maldeciría su nombre. Era un ataque al carácter de Job y a la gloria de Dios. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El desafío estaba lanzado. Satanás estaba seguro de que Job fallaría, que su fe se desmoronaría cuando las bendiciones desaparecieran. Y Dios, en su soberanía perfecta, permitió la prueba. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Había límites establecidos. Satanás tenía poder, pero poder limitado. Dios seguía en control absoluto. Job no sabía nada de esta conversación celestial. No tenía idea de que se había convertido en el centro de una batalla cósmica entre el bien y el mal. Simplemente vivía su vida, adorando a Dios, cuidando de su familia, siendo fiel en todo. Y entonces llegó el día, un día que comenzó como cualquier otro.
El sol salió sobre las tierras de Job. Los siervos comenzaron su trabajo. Los rebaños pastaban tranquilamente. El aire olía a tierra fresca y a promesa de un día productivo. Pero en cuestión de horas, todo cambiaría. Un mensajero llegó corriendo, sin aliento, con el rostro descompuesto por el terror. El polvo del camino cubría su ropa. Sus ojos reflejaban horror absoluto. Estaban arando los bueyes, y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Las palabras salían atropelladas, cargadas de pánico y dolor. Job apenas podía procesar las palabras cuando apareció otro mensajero. Venía del lado opuesto, también corriendo, también desesperado. Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. El corazón de Job comenzaba a latir con fuerza. 2 tragedias en minutos. Miles de animales perdidos, siervos muertos, la riqueza de generaciones destruida. Pero antes de que pudiera responder, un tercer mensajero irrumpió en escena. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. 3000 camellos, más siervos muertos. El desastre era total. La mente de Job debía estar girando. Todo. Lo había perdido todo. Décadas de trabajo, de bendición, de prosperidad, destruidas en una mañana. El sudor de años, las oraciones de noches, los sacrificios de tiempo, todo desvanecido como humo. Pero nada, absolutamente nada lo preparó para lo que vino después. Un cuarto mensajero apareció. Este tenía lágrimas corriendo por su rostro. Su voz se quebraba al hablar. Sus manos temblaban incontrolablemente. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Imagina ese momento. Tus hijos, todos tus hijos, tus 10 tesoros, tus 7 hijos varones, tus 3 hijas preciosas, todos, en un instante, bajo los escombros. ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Cómo reaccionas cuando el cielo parece caer sobre ti? ¿Cómo respiras cuando sientes que el aire mismo ha sido arrancado de tus pulmones? ¿Cómo sigues de pie cuando todo en ti quiere colapsar? Job se levantó, rasgó su manto, el símbolo de su dolor profundo. Se rapó la cabeza en señal de duelo extremo. Las lágrimas debían correr por su rostro. Su cuerpo debía temblar por el peso del sufrimiento. Todo en él gritaba agonía. Y entonces, en medio del dolor más profundo que un ser humano puede experimentar, hizo algo incomprensible, algo que desafía la lógica humana, algo que silencia a los ángeles y hace temblar al infierno. Job se postró en tierra y adoró. Sí, adoró, no maldijo, no blasfemó, no se rebeló, adoró. Y dijo palabras que han resonado a través de los siglos. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job capítulo 1, versículo 22 nos dice: En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Puedes creerlo? Perdió todo, y aún así bendijo el nombre del Señor. Su adoración en medio de las ruinas fue su declaración de fe más poderosa. En ese momento, Job no sabía que estaba ganando la batalla celestial. No sabía que Satanás estaba siendo derrotado. No sabía que su adoración en el valle más oscuro estaba glorificando a Dios de una manera que su adoración en la prosperidad nunca había hecho. Si esta historia te está tocando el corazón, deja tu amén en los comentarios. Necesitamos recordar que la adoración no depende de las circunstancias. La adoración es una decisión del corazón, una declaración de fe que dice: Dios sigue siendo bueno, incluso cuando la vida no lo es. Pero la prueba no había terminado. Satanás regresó ante la presencia de Dios. Los ángeles se presentaron nuevamente y el acusador vino con ellos. Su estrategia había fallado, pero no estaba dispuesto a rendirse. Una vez más, Dios señaló a Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal,
y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Dios estaba declarando la victoria de Job. A pesar de todo, Job había permanecido fiel. Su integridad estaba intacta. Su fe no había sido quebrantada. El carácter de Job había sido probado y encontrado genuino. Satanás no se dio por vencido. Su respuesta fue aún más oscura, más siniestra. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Era una nueva acusación. Satanás decía: Job adoró porque todavía tiene su salud, todavía tiene su vida. Pero si tocas su cuerpo, si le quitas su salud, entonces verás su verdadera naturaleza, entonces maldecirá. Y Dios permitió. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Job estaba a punto de experimentar un sufrimiento físico inimaginable. Satanás salió de la presencia de Dios e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No había parte de su cuerpo que no estuviera afectada. Llagas purulentas cubrían toda su piel. El dolor era constante, pulsante, insoportable. La picazón lo volvía loco. El olor de las heridas infectadas era nauseabundo. Job tomó un tiesto, un pedazo de cerámica rota, para rascarse mientras estaba sentado en ceniza. El lugar de las cenizas era el lugar más bajo de la ciudad. Era donde se depositaba la basura, donde los leprosos se reunían, donde los marginados de la sociedad vivían. Job, el hombre más grande del Oriente, ahora estaba sentado entre desperdicios y desecho. Su esposa, quebrada por el dolor de perder a sus 10 hijos y ver a su esposo reducido a esta condición miserable, se acercó a él. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Su voz temblaba con una mezcla de dolor, ira y desesperación. «Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete». Ella no podía soportarlo más. Quería que todo terminara. Prefería que Job muriera a verlo sufrir así. Era la voz de la desesperanza hablando. Pero Job respondió con una firmeza que nacía de lo profundo de su espíritu. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y las Escrituras añaden: en todo esto no pecó Job con sus labios. Allí estaba Job, sin familia, sin riquezas, sin salud, sin dignidad externa, cubierto de llagas supurantes, sentado en ceniza maloliente, rechazado por su propia esposa, y aún así fiel, aún así íntegro, aún así sin maldecir el nombre de Dios. 3 de sus amigos escucharon sobre su calamidad y vinieron a consolarlo: Elifaz temanita, Bildad suita y Sofarna amatita. Se pusieron de acuerdo para ir juntos, para condolerse de él y para consolarle. Venían con buenas intenciones. Cuando lo vieron de lejos, apenas lo reconocieron. El hombre que había sido fuerte, saludable, próspero, ahora era una figura irreconocible cubierta de llagas. Alzaron su voz y lloraron. Rasgaron sus mantos y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Se sentaron con él en tierra durante 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Fue un silencio pesado, cargado de empatía y tristeza. A veces, el silencio es el mayor consuelo. Finalmente, Job abrió su boca, y lo que salió no fue maldición contra Dios, pero sí fue un grito de angustia profunda, un lamento visceral. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: varón es concebido. Job, capítulo 3, versículo 3. Job deseaba no haber nacido. Deseaba que la oscuridad se llevara ese día. No entendía por qué estaba vivo si solo era para sufrir de esta manera. Su dolor había alcanzado un punto donde la vida misma parecía una carga demasiado pesada para llevar. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Job expresaba el deseo de no haber existido nunca. No estaba maldiciendo a Dios, pero estaba maldiciendo su propia existencia. Era un grito humano, real, honesto. Y entonces comenzaron los diálogos. Sus 3 amigos, en lugar de consolarlo, se convirtieron en sus acusadores.
Lo que comenzó como compañía compasiva se transformó en juicio religioso. La teología mal aplicada puede ser más hiriente que el silencio. Elifaz fue el primero en hablar. Con tono de superioridad espiritual le dijo: «Si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras?». Luego agregó la estocada: «¿Quién siendo inocente se perdió jamás? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos?». Elifaz insinuaba claramente que Job debía haber pecado en secreto, que este sufrimiento era castigo divino, que si Job fuera verdaderamente justo, nada de esto le habría sucedido. Era la teología de la prosperidad invertida. Si sufres, es porque pecaste. Bildad añadió su voz al coro de acusación. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Y luego, con crueldad insensible: si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. ¿Qué palabras para decirle a un padre en duelo? Zofar fue aún más directo, más brutal. ¿No responderán tus muchas palabras? Y el hombre que habla mucho será justificado. Y remató con esta acusación: conoce pues que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Uno tras otro sus amigos lo juzgaban, lo condenaban, lo señalaban. La sal de sus palabras religiosas quemaba las heridas abiertas de Job. En lugar de ungüento de sanidad, aplicaban vinagre de juicio. En lugar de consuelo, ofrecían condena. Y Job, en medio de su dolor, defendía su integridad, no porque fuera arrogante o perfecto, sino porque sabía la verdad. No había pecado de manera que mereciera semejante castigo. Su conciencia estaba limpia ante Dios. Aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, declaró Job en el capítulo 13, versículo 15. Era una declaración poderosa. Confiaré en Dios incluso si me mata, pero no voy a aceptar acusaciones falsas sobre mi carácter. Durante capítulos y capítulos, Job y sus amigos debatieron. El intercambio se volvió cada vez más tenso. Los amigos insistían en que Job confesara un pecado oculto. Job insistía en su inocencia. Todos hablaban de Dios, pero nadie realmente lo estaba escuchando a él. Job clamaba por respuestas, quería entender, quería que Dios hablara, quería presentar su caso ante el tribunal celestial. Oh, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Y en su dolor, hizo preguntas que todos hemos hecho en algún momento. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué los malos prosperan y los justos sufren? ¿Dónde está tu justicia? Pero Job nunca maldijo a Dios, nunca lo abandonó. En medio de su confusión, en medio de su angustia, en medio de sus preguntas honestas, mantuvo su fe. Hubo momentos de debilidad, de desesperación, de cuestionamiento, pero nunca de apostasía. Y en un momento de revelación profunda, en medio del debate con sus amigos, Job declaró estas palabras inmortales que han resonado a través de milenios. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Aquí estaba la esperanza inquebrantable en medio de la ruina total. Ahí estaba. En medio de la pérdida total, Job tenía una esperanza que trascendía sus circunstancias. Sabía que su Redentor vivía, sabía que lo vería, sabía que esta historia no terminaba en cenizas. Había un futuro, había esperanza, había vida más allá del valle. Si este mensaje está tocando tu vida en este momento, deja un amén y comparte este video con alguien que lo necesite. Hay personas a tu alrededor que están pasando por su propio valle de Job. Tu testimonio de fe podría ser el aliento que necesitan para seguir adelante. Y entonces, después de todo el debate, después de todas las acusaciones, después de todos los argumentos religiosos, después del silencio de Dios que parecía interminable, finalmente Dios habló. Y cuando Dios habló, todo cambió. Pero no habló como Job esperaba. No le dio explicaciones detalladas sobre por qué había permitido el sufrimiento. No justificó cada decisión. No reveló la conversación con Satanás. En cambio, Dios habló desde un torbellino,
desde el poder de la naturaleza desatada. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Job capítulo 38, versículos 4 y 5. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Pregunta tras pregunta. Dios le mostraba a Job la inmensidad de su poder y sabiduría. No era crueldad divina, era perspectiva necesaria. Dios le estaba diciendo a Job: tú no puedes entender todo, tú no puedes ver el panorama completo, tú no controlas las estaciones, los océanos, las estrellas, pero yo sí, y yo estoy en control de tu vida también. Las preguntas continuaron. ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Job no tenía respuestas, solo podía guardar silencio. ¿Has tú dado al caballo la fuerza? ¿Has vestido su cuello de crines ondulantes? Dios describía la majestuosidad de su creación, el poder del caballo de guerra, la sabiduría del halcón, la fuerza del león, todo testimonio del poder creador de Dios. Job respondió con humildad profunda y genuina: «He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar». El silencio humilde ante la majestad divina. Dios continuó hablando, revelando más de su poder y sabiduría. Habló del Behemoth y del Leviatán, criaturas que representaban el poder indomable de la creación. Solo Dios podía controlar lo incontrolable. Solo Dios podía domar lo indomable. Y finalmente Job habló de nuevo. Pero esta vez su respuesta fue diferente. Ya no era defensiva, ya no era argumentativa, era rendida, transformada. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job capítulo 42, versículos 5 y 6. Job no se arrepintió de pecado, porque no había pecado específico que confesar. Se arrepintió de haber cuestionado la soberanía de Dios. Se arrepintió de haber demandado respuestas, como si tuviera derecho a entender todos los misterios divinos. Entendió que ver a Dios, conocer a Dios, estar en la presencia de Dios, era suficiente. No necesitaba todas las respuestas. No necesitaba entender cada detalle del plan divino. Solo necesitaba conocer al Dios del plan. Y ahora lo conocía de una manera nueva. Antes de la prueba, Job conocía a Dios de oídas. Conocía las historias, conocía la teología, conocía las doctrinas. Pero ahora, después del fuego, después de las cenizas, después del dolor insoportable, lo había visto. Lo había experimentado, lo conocía íntimamente. Y entonces vino la restauración que todos anhelamos cuando leemos esta historia. Dios reprendió a los 3 amigos de Job por no haber hablado de él con rectitud, como lo había hecho Job. Su teología estaba equivocada. Sus acusaciones eran falsas. Su juicio era injusto. Les ordenó ofrecer sacrificios y que Job, el hombre al que habían acusado y juzgado, orara por ellos. ¡Qué ironía divina! El acusado se convirtió en el intercesor, el juzgado se convirtió en el mediador, el condenado se convirtió en el sacerdote. Y Job, el hombre que había sido herido profundamente por las palabras de sus amigos, intercedió por ellos. No guardó rencor, no buscó venganza, no les dio la espalda. Oró por aquellos que lo habían lastimado. Y en ese acto de intercesión, algo sobrenatural sucedió. Job capítulo 42, versículo 10 dice: «Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». Fue cuando oró por otros que su propia restauración comenzó. Dios no restauró a Job cuando él reclamó sus derechos. No lo restauró cuando defendió su inocencia. No lo restauró cuando demandó respuestas. Lo restauró cuando intercedió por aquellos que lo habían herido. Hay poder en el perdón y en la oración por otros. Y la restauración fue abundante, sobrenatural, gloriosa. Dios le dio el doble de todo lo que había perdido.
14.000 ovejas en lugar de 7.000, 6.000 camellos en lugar de 3.000, 1.000 yuntas de bueyes en lugar de 500, 2.000 asnas en lugar de 500. Sus hermanos y hermanas, que tal vez se habían alejado durante su sufrimiento, regresaron. Vinieron a su casa y comieron con él. Cada uno le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. La comunidad se restauró. Las relaciones se sanaron. La honra regresó. Y Dios le dio 7 hijos y 3 hijas más. La Biblia menciona específicamente los nombres de sus hijas. Jemima, que significa paloma, Cesia, que significa canela, y Keren Hapuk, que significa frasco de antimonio para los ojos. Nombres hermosos con significados profundos. Y dice que no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Job les dio herencia entre sus hermanos, algo inusual en esa cultura, mostrando honor y valor hacia ellas. La restauración de Job fue completa, material, familiar, espiritual y social. Job vivió 140 años más después de su prueba. Eso significa que si tenía alrededor de 70 años cuando comenzó su sufrimiento, vivió hasta los 210 años. Vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. 4 generaciones, bisnietos, tataranietos. Pudo ver el fruto de su fe multiplicado a través de las generaciones. Pudo contar su testimonio una y otra vez. Pudo enseñar a sus descendientes sobre la fidelidad de Dios. Y murió viejo y lleno de días, satisfecho, completo. Pero aquí está la verdad profunda que debemos entender y que no podemos pasar por alto. La restauración de Job no fue solo material. No fue solo en números de animales o hijos. Fue una restauración espiritual que transformó su entendimiento de Dios. Job conoció a Dios de una manera que nunca había conocido antes. Antes de la prueba, Job conocía a Dios de oídas, por tradición, por enseñanza religiosa. Después de la prueba, lo había visto, lo había experimentado en lo profundo de su ser. Su fe ya no era heredada ni superficial. Era profunda, personal, probada, refinada e inquebrantable. El fuego del sufrimiento había quemado la paja de una fe religiosa y había dejado el oro puro de una fe genuina. Job salió del horno de la aflicción más rico espiritualmente de lo que había entrado. La historia de Job nos enseña verdades eternas que necesitamos hoy más que nunca. Primero, el sufrimiento no siempre es resultado del pecado. Los amigos de Job operaban bajo esa premisa falsa. Si sufres, es porque pecaste. Si estás enfermo, es porque hay pecado en tu vida. Pero Job nos muestra que a veces Dios permite pruebas en la vida de sus siervos más fieles, no como castigo, sino como testimonio de su gracia. Job no sufrió porque pecó. Job sufrió porque Dios confiaba en él, porque Dios sabía que su fe era genuina y resistiría la prueba. Segundo, Satanás tiene acceso limitado. Esta es una verdad crucial que debemos entender. Pudo tocar las posesiones de Job, pudo tocar su cuerpo, pudo atacar su salud, pero no pudo tocar su vida sin el permiso explícito de Dios, y no pudo romper su fe. Hay un límite a lo que el enemigo puede hacer en tu vida. Dios establece los límites. Dios mantiene el control. Satanás es poderoso, pero no es todopoderoso. Es astuto, pero no es omnisciente. Puede atacar, pero no puede destruir lo que Dios protege. Tercero, las respuestas que buscamos no siempre son las que necesitamos. Job quería saber por qué. Quería entender la razón de su sufrimiento. Quería que Dios le explicara el plan. Pero Dios le mostró quién, y eso fue suficiente, más que suficiente. A veces, en lugar de respuestas, necesitamos revelación. En lugar de explicaciones, necesitamos encuentro. En lugar de entender el por qué, necesitamos conocer el quién. Y cuando conocemos verdaderamente a Dios, las preguntas pierden su urgencia porque la presencia de Dios llena el vacío. Cuarto, la adoración en medio de la pérdida es el acto de fe más poderoso que existe. Cuando Job adoró después de perderlo todo, declaró algo al cielo y al infierno. Mi fe no depende de mis circunstancias. Mi fe depende de quién es Dios. Y eso silencia al enemigo de manera absoluta. La adoración en el desierto no es fácil, no es natural. No surge de la emoción del momento. Surge de una decisión profunda del corazón que dice:
Aunque Él me mate, en Él esperaré. Aunque no entienda, confiaré. Aunque no vea salida, adoraré. Quinto, Dios restaura. Esta es la promesa que sostiene nuestro corazón en el valle. Tal vez no de la manera que esperamos, tal vez no en el tiempo que queremos, tal vez no exactamente como era antes, pero Dios restaura de maneras que superan lo que perdimos. A Job le tomó tiempo salir de las cenizas. No fue instantáneo. Hubo un proceso, hubo conversaciones difíciles, hubo lágrimas, hubo intercesión, hubo perdón, pero salió. Y salió mejor de lo que entró, no solo con más posesiones, sino con más de Dios en su corazón. Sexto, el perdón y la intercesión abren puertas de restauración. Job fue restaurado cuando oró por sus amigos, cuando intercedió por aquellos que lo habían herido. Hay algo poderoso en soltar el dolor, en perdonar la ofensa, en bendecir a quienes nos maldijeron. Si estás esperando tu restauración, pregúntate, ¿hay alguien a quien necesito perdonar? ¿Hay alguien por quien necesito orar? A veces, la llave que abre la puerta de tu milagro está en tus manos. Se llama perdón, se llama intercesión, se llama amor. Séptimo, Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Durante todo el sufrimiento de Job, Dios estaba presente. No hablaba, pero estaba allí. No explicaba, pero estaba en control. No intervenía inmediatamente, pero tenía un plan perfecto desarrollándose en lo invisible. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. La demora de Dios no es negación de Dios. El misterio de Dios no es crueldad de Dios. A veces, Dios permanece en silencio para llevarnos más profundo, para fortalecernos más, para prepararnos para una bendición mayor. Quizás hoy estás pasando por tu propia temporada de Job. Has perdido algo o alguien que amabas profundamente. Tu salud está quebrantada y los doctores no tienen respuestas. Tus finanzas están en ruinas y no ves cómo salir. Tus sueños parecen muertos y enterrados. Y te preguntas constantemente, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Hasta cuándo durará este dolor? ¿Acaso Dios me ha olvidado? ¿Acaso ya no le importo? Son preguntas honestas que nacen del dolor genuino. Escucha estas palabras con atención. Graba esto en tu corazón. No estás solo. Dios no te ha abandonado. Aunque no lo veas, Él está contigo. Aunque no lo sientas, Él está obrando. Aunque no lo entiendas, Él tiene un plan perfecto para tu vida. Lo que estás viviendo no es el final de tu historia. Es un capítulo doloroso, oscuro, difícil, que probablemente desearías poder arrancar del libro de tu vida. Pero es solo un capítulo. Hay restauración viniendo. Hay sanidad viniendo. Hay esperanza viniendo. Hay victoria viniendo. Y mientras esperas, mientras atraviesas esta prueba que parece interminable, recuerda lo que hizo Job. Adoró, no porque sentía ganas, no porque tenía fuerzas, no porque entendía, sino porque decidió confiar en el carácter de Dios, incluso cuando no podía ver su mano ni entender su plan. La adoración en el desierto prepara tu corazón para la promesa. La fe en la oscuridad fortalece tu espíritu para la victoria. La confianza en el valle te capacita para el monte. No desperdicies tu dolor. Permite que Dios lo use para profundizar tu fe y pulir tu carácter. Dios está obrando incluso ahora, en este mismo momento. Está refinando tu fe como el oro en el fuego. Está profundizando tu relación con Él de maneras que la prosperidad nunca podría lograr. Está preparando un testimonio en ti que hablará a generaciones y glorificará su nombre. Tu dolor tiene propósito. No es aleatorio, no es castigo, no es abandono. Tiene propósito en el plan soberano de Dios. Tu prueba tiene significado que tal vez no ves ahora, pero que un día comprenderás. Y tu historia terminará en victoria, porque nuestro Dios es Dios de restauración. No te rindas cuando estás tan cerca del milagro. No sueltes tu fe cuando el amanecer está por llegar. No maldijas el día en que naciste cuando Dios tiene planes de bien para ti. No abandones la carrera cuando estás en la última vuelta antes de la meta. Mantente firme como Job se mantuvo firme. Mantente fiel como Job se mantuvo fiel. Mantente en adoración como Job se mantuvo en adoración. Y como Job, un día dirás, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
y ese encuentro valdrá cada lágrima derramada. Santiago capítulo 5 versículo 11 dice: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El fin del Señor, la conclusión que Dios escribe en cada historia. El fin del Señor siempre es bueno, siempre es redentor, siempre es glorioso, siempre es mejor de lo que imaginábamos. Dios no desperdicia el dolor, no permite sufrimiento sin propósito. Cada lágrima es contada, cada gemido es escuchado, cada noche oscura tiene un amanecer preparado. Así que levanta tu cabeza hoy, seca tus lágrimas y mira hacia adelante con esperanza. Recuerda que el mismo Dios que restauró a Job es el mismo Dios que está contigo hoy. No ha cambiado, su poder no ha disminuido, su amor no ha menguado, su fidelidad permanece para siempre. El mismo Dios que convirtió las cenizas de Job en corona de gloria es el mismo Dios que puede transformar tu dolor en propósito. El mismo Dios que le dio a Job el doble de lo que había perdido es el mismo Dios que puede multiplicar tu bendición más allá de tu imaginación. Y cuando llegue tu restauración, y llegará tan cierto como sale el sol cada mañana, no olvides de dónde te sacó Dios. No olvides las cenizas donde estabas sentado. No olvides las lágrimas que derramaste. No olvides las noches oscuras que atravesaste. Porque todo eso es parte de tu testimonio. Usa tu testimonio para animar a otros que están en el valle. Usa tu historia para glorificar el nombre de Dios. Usa tu experiencia para ser luz en la oscuridad de alguien más. Porque tu prueba no es solo para ti, es para todos aquellos que vendrán después de ti. Cuando compartas tu historia, cuando cuentes cómo Dios te sacó del pozo, otros dirán: si Dios lo hizo por él, lo puede hacer por mí. Si Dios fue fiel con ella, será fiel conmigo. Si Dios restauró aquella vida, puede restaurar la mía. Y tu testimonio encenderá fe en corazones desesperanzados. Si llegaste hasta aquí, te invito a que te suscribas a este canal. Cada semana compartimos historias bíblicas que fortalecerán tu fe y transformarán tu vida. Dale like a este video para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan este mensaje de esperanza hoy. Compártelo en tus redes sociales. Envíaselo a ese amigo que está pasando por un momento difícil. Pásalo a ese familiar que está en el valle y necesita recordar que Dios no ha terminado con su historia. Sé tú el instrumento que Dios use para llevar esperanza a alguien hoy. Y deja en los comentarios tu oración o tu testimonio. Queremos orar contigo por tu situación. Queremos celebrar contigo las victorias que Dios está obrando en tu vida. Porque somos familia en Cristo y caminamos juntos en esta jornada de fe, animándonos unos a otros. La historia de Job nos recuerda verdades eternas que necesitamos grabar en nuestro corazón. Dios es soberano sobre todas las cosas. Su amor no falla ni siquiera en los momentos más oscuros. Su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos ni lo vemos claramente. El sufrimiento temporal, por más intenso que sea, no puede compararse con la gloria eterna que Él tiene preparada para nosotros. Y todo, absolutamente todo, obra para bien de los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, como dice Romanos 8:28. Así que hoy, declara con Job: yo sé que mi Redentor vive. Declara con fe que tu historia no termina aquí, en este valle oscuro. Declara con convicción que Dios está en control de cada detalle de tu vida. Declara con esperanza que vendrá tu restauración en el tiempo perfecto de Dios. Y mientras llega ese día glorioso de restauración, adorarás. Adorarás en el desierto. Adorarás en las cenizas. Adorarás en el dolor. Adorarás en la confusión. Porque la adoración en el valle te prepara espiritualmente para la victoria en la montaña. La fe en la oscuridad te fortalece para la luz. Job nos enseñó que es posible mantener la fe cuando todo se derrumba. Que es posible adorar cuando el corazón está roto. Que es posible confiar cuando no entendemos. Que es posible permanecer fieles cuando todo nos invita a rendirnos. Y que Dios siempre, siempre, siempre es fiel. Tu Job puede estar esperando al otro lado de esta prueba. Tu doble bendición puede estar al final de este camino difícil. Tu testimonio poderoso puede estar naciendo en medio de este dolor. Pero tienes que mantener la fe.
Tienes que seguir adorando. Tienes que confiar en el proceso. Dios nunca llega tarde. Su plan no falla. Y aunque hoy no lo entiendas, Él sigue obrando. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.